Ya, ahora sí, ya estamos. Entonces, hola chicos, bienvenidos. Ahorita vamos a hacer como que un repaso así súper full, preparándonos para el hito 4. Les voy a dar como que algunos alcances, algunas consideraciones. Vamos a partir desde cero, o sea, como si no hubieran visto nunca el módulo. Pero, o sea, de manera veloz, porque yo sé que sí lo han visto. Como les dije hace un ratito, al menos a los que llegaron más temprano, vamos a comenzar con la parte teórica netamente. Vamos a ver lo de la parte teórica una hora aprox. Eso va a ser grabado. Y luego me han pedido que no grabe la parte en la que muestro trabajos y tipo el feedback de trabajos. Eso no lo voy a grabar, me han pedido que no lo grabe. Y otra cosa es que no se va a compartir ninguna PPT, menos la PPT de los grupos que voy a presentar, ni la PPT que voy a mostrar en la primera parte, ¿ok? Entonces lo único que van a tener es esta grabación. Entonces, habiendo hecho esas aclaraciones, a ver. Ah, no, acumulador de hielo no tiene nada que ver aquí. Acumulador de hielo es netamente para la asesoría de Joan de mañana. Eso es full turbina y los de acumulador de hielo no tienen que ver nada con turbina y viceversa, ¿no? Los de turbina no tienen que ver nada de acumulador de hielo. Bueno, si quieren pueden aprender y tal, ¿no? Pero no es necesario que vean, no les va a venir en el examen nada de eso. Ya. Porque ahorita triste, mejor, no van a ver tantas cosas. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver, también les voy a poner aquí al ladito. ¡Wow! Hay más personas, hay personas libres en este horario. Es bueno saberlo, ok. Entonces, ¿sí se ve mi pantalla? ¿Me la pueden confirmar por favor? Sí, gracias, gracias. Entonces vamos a empezar, mejor no voy a compartir, ¿ya? O sea, así, digo, no voy a presentar, así. Esas eran las PPTs, les cuento un poco de historia. Antes teníamos asesorías semanales con los JPs y todo eso acerca del laboratorio, ¿no? Ahora se han reemplazado por videos. Pero más o menos voy a usar las PPTs que usábamos en esas asesorías y esto era más o menos como que el overview de las sesiones que teníamos, ¿no? Primero empezamos con Dulce que me escribió. O sea, si tienes clase, al menos esta primera hora, mejor atienda tu clase, porque eso sí va a ser grabado. Eh, pero no sé, bueno, depende de ti. En fin, la primera sesión, estoy grabando, ¿no? Ya, sí, está bien. La primera sesión era, y lo que vamos a primero, van a ser más o menos como que componentes, sensores que tenemos en la máquina. Luego vamos a hablar de las bombas, compresores, turbinas e intercambiadores de calor que tenemos. Hay algo específico, ¿no? Sobre los intercambiadores de calor que yo sé que ustedes van a tener. La grabación, recuerden que es solo de la primera hora y va a estar en el Excel a futuro, pues no, aún no está, ni modo. Pero va a estar en el Excel, con todas las demás. Fácil la pongo en la pestaña que es de laboratorio, pero sí, al menos esta primera hora sí va a estar ahí. Ya bueno, entonces, luego vamos a hablar un poco acerca de los ciclos de potencia, que son los de Carnot, el Brighton y el Real, ¿no? Un poco relacionado a lo que ustedes tenían que hallar, que eran las eficiencias y tal. Luego los principios de conservación de masa y energía, sé que ustedes ya lo dominan bastante, full balances, el análisis de la cámara de combustión, habían bastantes cositas de la cámara de combustión, y bueno, esto ya no, porque ustedes ya no van a presentar el informe, ya lo presentaron. Entonces, en primer lugar, este era más o menos nuestro módulo, ¿cierto? Que es el módulo de turbina gas, el ET794. Básicamente lo que vemos en este módulo es el ciclo de potencia, que a grandes rasgos es de esta manera, ¿no? Este es un ciclo de potencia abierto. Recuerden que un ciclo abierto significa que pues, el punto de inicio no es diferente al punto final, ¿no? Un poco por esa parte. Solo vendrá lo que se ve en turbina o tener unos temas de sintaxis, procesos entrópicos. No, netamente lo de informe, no lo del informe. Puede venir como que cosas de análisis, pero de los temas que vieron en el informe. No, ustedes en turbina no ven nada de eficiencias isentrópicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no. A diferencia de, por ejemplo, creo que los de acumulación de hielo tienen un compresor isentrópico para compararlo con el ideal, pero ustedes no. Entonces, no dudo mucho que venga algo de eso. Y si no, será como que cosas teóricas. Tú eres tú eres de acumulación, no. Ya bueno. Pero, o sea, era netamente para el ciclo ideal, no te preocupes, no te traumes, no va a venir. Bueno, entonces, ya, ese es el ciclo de potencia. Por si acaso yo no conozco el examen, ¿ok? Más o menos les estoy dando como que de lo que yo también me imagino. No es que, tipo, Claudia dice que va a venir, porque no les puedo como que dar algo completamente certero al respecto. Ya bueno, ese es el ciclo de potencia. Recuerden que básicamente los componentes principales, ¿no? Bueno, vamos al funcionamiento directamente. Creo que está. Sí, primero con esto.
Entonces, este es más o menos el módulo de turbina que nosotros tenemos, ¿no? Identificando un poco lo que tenemos con respecto a las sustancias, la parte de roja, no tenemos dos sustancias en este ciclo. Una es el combustible, ¿no? Que sigue las flechitas rojas que van por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y otra es el aire húmedo, ¿no? Que va por acá, 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 hasta afuera. O también viene por este lado, ¿no? Viene por estos dos lados. Creo que ya, me imagino que saben por qué vienen de dos lados. ¿Saben por qué viene de los dos lados o quieren que lo explique como que todo a detalle, detalle? Con que ella me diga, no, no se repite, lo repito. Mm, ok, que lo explique. A ver, una para iniciar el proceso, sí, exacto. Más o menos lo que dijo Sebastián. Ok, también lo voy a explicar. En concepción, vamos a poner que el aire que ingresa es aire seco. Sí, exacto. Bueno, ya comentando sobre las sustancias, ¿no? Por ejemplo, el gas combustible, recuerden que era una mezcla de ciertas sustancias, principalmente el propano y el butano, ¿no? Que es ustedes, justo lo que ven ustedes en la parte de reacciones, que bueno, luego vamos a verlo un poco más a detalle, que es básicamente propano y butano, pero, por ejemplo, habían más cositas que son parte de ese gas combustible, que también por ahí conlleva error. De hecho, este ciclo es full análisis de error y consideraciones, porque hay un montón de cosas que se consideran que realmente no son así. No sé si lo habrán puesto, pero por ejemplo, eso era una de las cosas, ¿no? Y sobre el aire, sé que es aire húmedo, o sea, idealmente es aire húmedo. Yo recuerdo que cuando estábamos viendo esto, no había tanto, no habían visto ciclometría aún, entonces era súper difícil como que relacionarlo con conceptos que aún no conocían. Entonces sí, pues sí, en general lo que se hace en el módulo es decir que es aire seco, y recuerden que es un aire como gas ideal, ya que básicamente la cantidad de agua que está dentro del aire es muy chiquita, ¿no? La humedad es súper pequeña, entonces por eso es que se puede decir que se desprecia la humedad, ¿no? Recuerden que es gases ideales. Y básicamente el aire es la sustancia que está durante todo el ciclo, ¿no? Esta flecha naranja que hice por acá es todo lo de aire, básicamente. Y de hecho, había algo curioso, ¿no? Que pasaba en esa cámara de combustión, que es una reacción química de combustión exotérmica, ¿cierto? Y había unas cosas raras con los calores que luego lo vamos a ver en la otra repetida allá. Pero bueno, la cosa es que aquí en realidad habían más productos también, ¿cierto? No sé, hablando de las sustancias. Pero nosotros considerábamos, esa es otra consideración, de que a la salida de la cámara de combustión lo único que salía era aire. Y de hecho también es una consideración, por ejemplo, que se hace sobre el aire. Entonces, miren, netamente sobre las sustancias ya tenemos como que algunas consideraciones. Es, para los cálculos, ¿no? Ustedes lo conocen como, lo consideran como aire seco. Entonces se puede considerar que es aire seco, que es aire gas ideal, y que a la salida de la cámara es como, está netamente el aire, ¿no? Los otros calores, no, claro, las otras sustancias no se consideran, por ejemplo. Uy, ya me dio preguntones. A ver, espérense. Había consideraciones de tomar como que terminar de correr. Sí, exacto. Vamos a hablar de eso luego, porque habíamos hablado, bueno, en la guía existía una fuente externa, ¿cierto? Una fuente externa que era la que traía calor, que eso es justo lo que se toma como intercambiador de calor. Pero en realidad el calor que se libera es un calor, o sea, es una reacción exotérmica, entonces se libera calor realmente, pero nosotros estamos suponiendo, ¿no? De manera ideal, entre comillas, de que ese calor que están liberando es el que regresa. No, había todo un lío, y esto también cuando lo conversamos, o al menos cuando lo expliqué el ciclo pasado, también se me dieron bastante. Eh, ya, si se considera como aire seco, o sea, la consideración es, lo voy a tomar como aire seco, ¿no? Eso me trae un poco de análisis de error luego, pero se considera como aire seco, ¿no? Un poco a eso me refiero. El calor que está en la cámara es positivo o negativo. Ya, al menos para lo de intercambiador de calor, es un calor de entrada. Bueno, depende de tu convención de signos. Por ejemplo, para mí, todo lo que entra es positivo, entonces para mí un calor de entrada sería positivo, pero realmente es un calor de salida, ¿no? Ya que es una reacción exotérmica. De todas maneras, en base a los cálculos que ustedes han hecho, ahí se dan cuenta ustedes si, dependiendo de cuál consideración utilicen, ¿no? Cuál de los dos escenarios, uno, por ejemplo, era el calor que libera la reacción, ¿no? Que es lo que hicieron con las integrales y con las entalpías y todo eso. Y el otro es el calor que venía de una fuente externa, que es lo que ustedes están suponiendo para fines más prácticos en cuanto a lo que absorbe el calor, el aire, el calor que absorbe el aire, ¿no? Recuerden que son dos objetivos. Entonces, un poco por esa parte es que
hay esas diferencias. Uno es un calor de salida, otro es el calor de entrada. Depende mucho de qué necesites específicamente. Ahorita voy contigo, Eddie. De lo de la salida, dije que a la salida de la cámara de combustión, si bien en una reacción habían más productos, ¿no? Por ejemplo, el agua, el CO2 y el calor en sí mismo, y creo que había más, solo se consideraba como que sale aire más caliente, ¿no? Que netamente en la cámara de combustión pasa esto del intercambiador de calor, ¿no? Que simplemente es como que le están dando calor al aire y se calienta y no hay como que esa reacción que realmente hay, ¿no? Entonces, también es una consideración que se toma que a la salida de la cámara de combustión solo o principalmente está el aire, ¿no? Es un poco por eso. Consideramos todos los dispositivos estacionarios sí, todo es estacionario. El compresor, la turbina, la cámara de combustión. Bueno, la cámara de combustión cuando se modela como intercambiador de calor, sí es algo estacionario. Con respecto a lo de adiabático, vamos a ver ahorita al respecto, porque hay un análisis que hay de por medio que es necesario que hagan ustedes, al menos en su tiempo libre. Sí, sí, exacto, esas consideraciones. Ahora sí, Edith, dime. Ah, no, mi duda es que ya me lo respondiste porque como en los videos a cada rato repiten que lo que sale es producto, pero tú me estás diciendo que se considera que solamente es aire más caliente. Sí, o sea, como te dije, habían dos escenarios, ¿no? Y ahora vamos a adelantar un poquito esa parte de la cámara de combustión. Ah, bueno, lo tengo dibujado por acá. A ver, espérense. Ah, en la última. Eso es justo lo de la cámara de combustión, todos sus componentes. Aquí lo dije. Ah, aquí. Eso es lo que dibujé. A ver, espérense. ¿Cómo se llama el agua intercambio de calor? Sí, exacto, hay dos. Justo es lo que es aquí. Entonces, en este caso, esa es mi cámara de combustión, ¿no? Que idealmente, ¿no? Se considera que hay un calor de entrada como un intercambiador de calor, ¿no? Este calor de entrada es lo que está con respecto a lo que suponemos. Ya, hay dos cosas. Uno, lo que pasa realmente, voy a explicar primero lo que pasa realmente, y dos, es lo que vamos a suponer, no que es lo que ustedes han hecho como que para los cálculos y esas cosas. En el caso de lo que pasa realmente, ustedes saben que se une el combustible GLP con el aire que estaba viniendo del compresor, ¿no? Entonces, básicamente, el GLP y el aire realizan una reacción exotérmica que libera calor, ¿no? Exotérmica precisamente significa eso, que libera calor. Entonces, eso es lo que pasa realmente. Pero, no sé si aún... No, ahorita hablamos al respecto. O sí, una vez. Por ejemplo, yo me acuerdo que hacía el ejemplo como que de la canchita, no sé si alguna vez han ustedes cocinado canchita, ponen como que, digamos que las moleculitas del popcorn son aire y el aceite, bueno, es el combustible, ¿no? Y al final como que empiezan a explotar todos y hay una reacción random aquí. Entonces, si ustedes ponen como que su mano cerca, por acá, su mano, ustedes notan que se libera calor de esa manera se libera calor, ¿no? Pero si luego abren la olla y agarran una canchita, la canchita se quema en el dedo porque la canchita también está caliente. Entonces, de cierta manera, eso es un poco lo que pasa realmente, ¿no? Está liberando calor, pero aunque libere calor, de cierta manera, las sustancias que están dentro también se van a calentar. Entonces, es más o menos por eso que también vamos a implementar, no, vamos a suponer justo lo de intercambiadores de calor. Y estos dos escenarios, de hecho, ustedes ven ambos, ¿no? Uno es para el objetivo en el que ustedes hacían esto de las integrales, no recuerdo el objetivo, ahorita tengo la lista de objetivos por ahí, pero es el que usan las integrales para hallar las entalpías de reacción, ¿no? Y ustedes analizaban una reacción para hallar precisamente las entalpías de reacción. Entonces, ahí es donde ustedes analizan, por ejemplo, lo que pasa realmente. Pero, por ejemplo, para el otro que era el aire que absorbe, digo, el calor que absorbe el aire, me acuerdo, más o menos creo que así era el objetivo, que absorbe el aire, ustedes hacen esa suposición. En esa suposición, ¿qué pasa? No es necesariamente GLP, ya es una fuente externa, porque en la guía se llama fuente externa que trae calor al aire. Entonces, lo que suponemos es que realmente esta reacción exotérmica, en donde básicamente se mezclan las sustancias, no se llega a mezclar, ¿cierto? Ustedes de un intercambiador saben que las dos sustancias nunca se llegan a mezclar en un intercambiador, no siempre son como que tubitos separados, entre comillas. Entonces, este tubito naranja va a ser, entre comillas, mi fuente externa, que pueden llamarle ustedes la reacción en sí, el combustible de cierta manera, o simplemente fuente externa como para ser más exactos, no fuente externa es como que más amplio. Esa fuente externa te dice la guía que trae el calor hacia el aire. Entonces, al fin y al cabo, lo que entra del compresor, que era aire, sale también siendo aire, porque simplemente no ha habido ninguna mezcla, idealmente, lo que suponemos, y simplemente se ha calentado por una fuente externa. Que al fin y al cabo, la fuente externa es esto de acá, ¿no? Lo de la reacción exotérmica y todo eso, pero de cierta manera
la reacción nunca pasa, o sea, para fines prácticos y lo que suponemos, la reacción nunca pasa, porque se podría calcular el calor que se libera aquí en esa reacción isotérmica, pero eso ya es más que todo química, creo, ¿no? Entonces me imagino que los que llevan ese curso, como que termodinámica 2.0, ya lo pueden ver más a detalle, pero por fines prácticos, un poco para los cálculos, ustedes toman esto, ¿no? Que es mucho más sencillo y simplemente es un calor y ustedes ya saben hacer un balance, un intercambio de calor, tomando una de las sustancias y todo eso, eso es lo que ustedes ya saben hacer. En este caso, y justo como que comentario, también esto de las entalpías que ustedes hallaron con integrales, si bien es un proceso bastante largo, eh, digo, es un proceso sencillo, ¿no? Pero es bastante largo. Entonces, precisamente, y al menos lo que a mí también me decían cuando estaba llevando el curso, porque yo también llevé turbina, es que precisamente en el examen no vienen cosas tan largas, porque está orientado para que ustedes lo terminen, y lo terminen bien, en esas 2 horas. Incluso con los márgenes de tiempo que les dan y todo, lo terminen en 2 horas. Bueno, en los 110 minutos que les dan, ¿no? Entonces, muy probablemente, y al menos lo que a mí también me decían, es que esas entropías no venga porque es precisamente bastante largo, exacto. O sea, la idea no es que se demoren mucho tiempo integrando y haciendo un montón de cálculos, que si bien son básicos, pues no vienen al caso, ¿no? Porque no, el examen no es como que te evalúen cómo integras, sino que analices otras cosas. Entonces, muy probablemente no venga, no voy a decir como que no va a venir definitivamente porque no estoy segura cómo habrán hecho el examen esta vez, pero muy probablemente no venga, ¿no? Pensando eso de que el examen está orientado para que lo terminen en cierto tiempo. Entonces, por esa parte como que no se preocupen. ¿Les quedó clara estas diferencias entre estas dos? Sí, la verdad que sí. ¿Les quedó clara esa diferencia entre estos dos casos? ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? Hemos saltado un poco, pero no tenían bastantes dudas. Ya saben. Entonces, volvemos. Eso es más o menos de las sustancias, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a seguir con el caminito. Sí, aquí, el caminito. Ay, aquí. El caminito de que sigue la sustancia. Bueno, el combustible, ustedes saben que simplemente llega a la cámara de combustión. Ahorita llegamos ahí. No sé cuándo era. Ya, entonces, en primer lugar, viene el aire prendido con el ventilador. No, bueno, prenden su módulo y prenden el ventilador ustedes, cosa que el aire como que jala con más fuerza por parte del ventilador, ¿cierto? Creo que eso sí. ¿Regreso a dónde? Acá. ¿Me avisas? Porque me dijo con cuidado. Ya, aquí. Entonces, ya, entonces venía el aire, ¿no? Que como estábamos mencionando hace un ratito, el aire en sí, esta máquina, en un comienzo, ¿no? Ustedes apenas la aprenden, no es autosostenible, por así decirlo, porque no, el aire no cumple el ciclo, ¿no? Siempre se necesita como que algún impulso en un primer lugar para que se pueda seguir todo esto. Entonces, un poco por eso de que se prende este ventilador, es que si ustedes se paran frente a un ventilador, si bien así, sin ventilador ni nada, están recibiendo aire en su cara, por ejemplo, ¿no? Poniendo un ventilador así frente a su cara, ustedes sienten mucho más aire, ¿cierto? Entonces, el ventilador básicamente lo que hace es impulsar el aire para que vaya en cierta dirección que queramos. En ese sentido, lo que queremos es pues, que vaya en la dirección de esta flechita, ¿no? Y que llegue precisamente al compresor. Entonces, primero se prende el ventilador este y ya, llega, viene el aire y viene el compresor. ¿Qué hace el compresor? Aumenta la presión, ¿cierto? Entonces, la presión uno que tenía acá, que va a ser una presión chiquita, se va a convertir en una presión 2, que es mucho más grande. Luego viene la cámara de combustión, no sigue siendo aire, pero solo con mayor presión. Entonces viene la cámara de combustión, viene con el combustible, hacen la reacción, que también se puede modelar como otra cosa, en fin, pasa algo aquí, pasan cosas. Pero básicamente la cosa es que se calienta, ¿no? Entonces la temperatura 2, que está aquí un poco chiquita, viene acá, sale acá, como una temperatura 2 mucho más grande. Sorry, temperatura 3 mucho más grande. No, entonces ustedes tienen primero un aumento de presión en este cuadrito azul, luego un aumento de temperatura en este cuadrito amarillo, ¿cierto? Entonces, con todo ese aumento, no imagínense las moleculitas están súper alteradas porque primero les han aumentado la presión, aumento de presión significa que se van a mover más rápido, y luego les han aumentado aún más todavía la temperatura, que también significa que se van a mover aún más rápido. Entonces, con todas esas cosas pasando dentro de las moléculas, vienen a las turbinas, que de hecho tenemos dos turbinas, ahorita voy a ir a eso, pero bueno, viene esa primera turbina, que es la turbina de alta presión, precisamente porque recibe la sustancia con la presión más alta, básicamente, ¿no? Entonces, precisamente viene acá, esa turbina genera un trabajo, ¿cierto? Que es un trabajo que al fin y al cabo regresa hacia el compresor, ¿no? Por este eje que vemos acá, que justo con este eje también hay cositas que tomar en cuenta, por ejemplo, con la sustancia que sirve como lubricante, ¿no?
para este eje precisamente, ya que ambos funcionan como ejes y tal. Entonces, la cosa es que viene acá la sustancia, entonces de cierta manera le va quitando un poco de energía para producirla, para cambiarla, ¿no? Sí, bueno, para cambiarla, transformarla en esa potencia que va a servir para precisamente hacer funcionar el compresor, ¿no? Porque lo que habíamos visto también en teoría es que el compresor siempre necesita trabajo para funcionar. Entonces, ese trabajo, en este caso en específico, va a estar como que brindado por la parte de esa turbina de alta presión. Entonces, básicamente esas dos como que trabajan en armonía y viven juntas por siempre. Entonces, todo el trabajo, idealmente, ¿no? Todo el trabajo que viene de la turbina de alta presión es aprovechado por el compresor, pues precisamente para hacer de este ciclo como que funcione solo. No, entonces, una vez ya tiene el trabajo para funcionar este compresor, entonces ya no necesito este ventilador porque ya mi módulo ya empieza a ser como que autosostenible, ¿no? Entonces, simplemente esta flecha va a venir entonces de este lado, ¿no? Porque este lado es un tubo como que está abierto así hacia el ambiente, entonces va a empezar a jalar ya el aire del medio ambiente para poder, pues, precisamente empezar a funcionar y todo. Entonces, ahí es como que ya nos deshacemos, entre comillas, del ventilador. Y bueno, siguiendo con el recorrido del aire, ¿no? Voy a seguir con rojo. Entonces, aquí ya pasó primero. Aumenta la presión, aumentó su temperatura, se produjo trabajo, entonces vuelve y sigue haciendo un camino hasta esta otra turbina, ¿no? Que es la turbina de alta potencia. ¿Por qué se llama turbina de alta potencia? Porque esa parte de potencia es precisamente lo que yo voy a producir, al fin y al cabo, con mi módulo de turbina. Básicamente es eso, ¿no? Es como que el principio de un módulo de turbina gas es precisamente producir cierta potencia. Entonces, ese es como que el objetivo de esa turbina, ¿no? Que es precisamente la que está conectada a este generador, y este generador es lo que ya luego lo mide y luego se dice resistencias y tal, pero es lo que va a convertir ese trabajo mecánico que viene de la turbina a un trabajo eléctrico que lo vamos a poder ver, ¿no? Como que esa máquina está produciendo tantos voltios y así. Eso es un poco. El objetivo, entonces, de la turbina 2. Sí, útil, me imagino que te refieres al neto. Sí, por ahí vamos. Eso lo vamos a mencionar después. O bueno, ahorita, de una vez. Ya, entonces, el trabajo neto, básicamente, ¿no? Y en resumen, vendría dado por el trabajo de la turbina 2 más el trabajo de la turbina 1 menos el trabajo del compresor. Creo que sí había explicado antes el porqué de estos signos, o me imagino que sí lo saben, ¿no? Porque esas dos potencias como que están generándose, mientras que esa está consumiendo, ¿no? Entonces, un poco por eso que los signos van al revés en este caso. Entonces, habíamos dicho que precisamente esos dos se complementan, y sé que en los cálculos ustedes no recibirían como que los valores exactamente iguales, pero básicamente estas dos se complementan porque al final la potencia útil de todo mi módulo va a ser la de acá. Entonces, si bien toda la ecuación es esta, ¿no? Un poco viene de parte del análisis de que ustedes ya a conclusión que el trabajo neto es el de la turbina 2, ¿no? Entonces es un poco, eso también lo queda por medio. Eh, y ya, bueno, básicamente ese es el recorrido que tiene mi sustancia. No, habíamos visto también un poco acerca de los componentes y todo. Dime, Joaquín. Buenas tardes, no, solo quiero saber si este PPT se va a subir después. No, 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 al comienzo dije que no se va a subir nada de PPTs ni de grabación Ya. de la última hora que vamos a tener. Ok, bien, gracias. Dale, dale. Lo del trabajo neto. Ya, el trabajo neto, como les dije, básicamente analizamos, ¿no? Dentro de todo mi módulo, cuáles son lo que me genera potencia y cuál es lo que me consume potencia. Lo que me genera potencia, ay, sorry. Lo que me genera potencia son las turbinas, ¿no? Entonces la turbina 1 y la turbina 2 son las que me generan potencia, entonces básicamente están en positivo. Y lo que me consume potencia es, pues precisamente el compresor, ¿no? Porque está en negativo. Entonces, como les había dicho, este trabajo de la turbina 1 y el del compresor técnicamente son los mismos. De hecho, ustedes incluso les pueden decir, ¿no? Como que, por si las dudas, esto va a ser igual que esto, considéralo así, como que ambos están trabajando de manera equitativa. Entonces, como pasa eso, y por lo que les mencioné, están conectados por este eje, que precisamente todo el trabajo de la turbina que genera esta va a atravesar básicamente ese eje, no es lo único que está generando, y va a llegar al compresor, ¿no? Un poco por esa parte. Entonces, como eso va a ser igual, al fin y al cabo, entre comillas, se cancelan, y aunque parte de toda la ecuación que está aquí entre estas llaves medias checas, al fin y al cabo ustedes lo que se quedan es netamente la turbina 2, y es precisamente eso lo que ustedes van a medir si ustedes estuvieran, ¿no? En presencial. Yo tampoco estuve en presencial, la verdad, lo entiendo completamente, pero me han contado que tiene como que el medidor de cuánta energía se produce, y está precisamente en parte en forma de electricidad, ¿no? En voltios y tal. Entonces, eso es netamente medido de esta parte. ¿Por qué? Pues precisamente por todo este análisis. No sé si te quedó más claro con eso. Ok. Bueno, entonces, básicamente eso es
el funcionamiento, ¿no? Como que el recorrido que hace el aire. Entonces ya, listo, repasado eso, ya sabemos qué pasa. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, los componentes. Primero vamos con componentes, ¿ya? Con componentes creo que es lo más sencillo. Entonces quiero que me digan ustedes, nada más como que para trabajo uno igual trabajo el compresor, sí, de cierta manera sería una consideración. De todas maneras, si quieren lo pueden detallar o a veces se los pueden decir incluso, o, porque en realidad con los cálculos que están en realidad como que justificados por lo de las consideraciones y el análisis de error de por medio, es que esos llegan a ser un poco diferentes. Pero sí, se podría tomar como una consideración, ¿no? De que todo el trabajo es aprovechado por el compresor. Ya, entonces con los componentes. En primer lugar, eso sí se lo voy a decir yo ya, porque es súper simple. Igual, incluso lo tienen acá. Ahí, le voy a tapar ya, para que no vean. Si no, no lo puedo. A ver. Ya, listo. Cero spoilers. Entonces, para que aprendan a reconocer, ¿no? Primero, componentes. El de azulito, ¿cómo se llama el de azulito? Componentes, ojo. Sí puedo escribir por público, ¿no? Claro, lo estoy escribiendo por privado, ya bueno. Sí, exacto, compresor. El de amarillo. Dígame cómo se modela el de amarillo. Sí, se llama cámara de combustión, pero ¿cómo lo modelamos? Camarita de carburador. Sí, camarita de cambiador de calor. ¿No? Entonces, ya, ese listo, conocido. El de acá, y su nombre completo, ya sé que se llama turbina, pero ¿cuál turbina es? Bueno, tenemos dos, ¿no? Una es la de alta presión y otra es la de alta potencia. Sí, exacto. Esta primera es la de alta presión. Precisamente, un poco como para que se lo puedan recordar, es porque es la que viene del compresor, ¿no? Donde vienen las moleculitas mucho más alteradas y con toda esa presión que se les aumentó en el compresor, vienen acá, ¿no? Todas alteradas y esta como que las relajan, ¿no? Y le dicen, no, ya cálmate. Entonces, y les quitan la energía como para producirla y cambiarla hacia el compresor, pero esa es la turbina que recibe, ¿no? Entonces, como ya los va calmando un poco, a las moléculas, vienen hacia la segunda turbina, que ¿cómo se llama esta? No, no se llama de baja presión. Esos son los dos nombres que tienen. Exacto, la de alta potencia. Y alta potencia es un poco porque esta es la que es la encargada de precisamente generar la potencia, ¿no? La que va a producir como que alta, entre comillas. ¿No? Entonces, es un poco por eso que se llama la de alta potencia. Y es la que genera, ¿no? Al fin y al cabo. Ya, entonces eran los componentes. Y ahora vamos con los sensores. Los sensores. Y eso sí creo que va a ser un poco más complicado porque me han contado de que no han como que terminado de comprender bien eso de los sensores. Los de rojito. Esos de rojito. ¿Cómo se llaman los de rojito? Por eso también creo, pero eso no es tan necesario. Termo algo. ¿O qué miden esos de rojito? Exacto. Termoparo, termocupla, por si acaso es lo mismo. ¿Y qué miden los de rojito? Exacto, miden la temperatura. Un poco acerca del funcionamiento de esto de las termocuplas, termopares, como dicen llamarlo, es que pues precisamente tienen como o sea, esto es como que abierto a 1000%, ¿no? Entonces, mide la temperatura, bueno, tanto la del combustible, creo que, no sé si por arriba, porque recuerdo que ustedes de dato también les dan como que la temperatura del combustible, ¿no? Pero por fines prácticos están ubicados en ciertos puntos estratégicos. Por ejemplo, esta termocupla está tanto para este punto y para este punto de acá, ¿no? Entonces, básicamente aquí tienen, sí, exacto, por las líneas. Este va hacia la temperatura 1, también mide la temperatura G, esta es la temperatura G, ¿no? La temperatura del combustible y también mide la temperatura 2. Entonces, por ejemplo, este mide temperatura 1 y 2, al menos del aire. Luego, este de acá, mide la temperatura 4 y 5, y este de acá, mide la temperatura 3, ¿no? Entonces ahí tienen temperatura 1, 2, 3, 4, 5, que es la que ustedes reciben, y también tienen la temperatura del combustible, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esos son los rojitos. Sobre el funcionamiento, más o menos, tienen como que los dos plaquitas de metal, creo que está en otra diapo. Ya luego lo explico con el dibujito, ya mejor, porque me va a salir horrible el dibujito. Pero funciona como que mide la agitación de las moléculas, básicamente, ¿no? Y es con voltajes y tal, y mide equivalencias, y hay varios tipos, pero a modo general, ese es como que el funcionamiento. Entonces, ya, bueno, ese es como que el primero. Este de acá, ¿cómo se llama? El que estoy señalando con la flechita. No, no es un Un barómetro. manómetro diferencial, creo. No, no es un manómetro.
Los manómetros, y ya se los voy spoileando, son estos de verde. Exacto. Muy bien. Es un velocímetro. Y sí, exacto, el que mide la velocidad a la que entra el aire. Por eso está ubicado a la entrada, ¿no? Entonces, este es el velocímetro. Mide la velocidad, exacto, no lo dice, ¿no? Pero exacto. El velocímetro mide la velocidad, ¿no? A la que entra el aire, precisamente, si ven dónde está ubicado, es el que mide dónde está el aire. Entonces, ya, eso, bueno, sí creo que es velocímetro, ¿no? O sea, su nombre lo dice, ¿qué es? Ya, lo de verde es el manómetro, que ya les dije que es, no que es el manómetro de Bourdon. Creo que tienen diferentes nombres los dos, no recuerdo, está un poco más abajo, pero sé que son, al menos uno de ellos es el manómetro de Bourdon, algo así se escribe. No, entonces el manómetro de Bourdon, obvio, ¿no? Porque son manómetros, miden presión manométrica, ¿no? Entonces, presión manométrica. Y eso también había algunas preguntas al respecto, al menos según me contaron, ese sitio también. Si bien los manómetros miden la presión manométrica, lo que ustedes recibieron en tablas sí era presión absoluta. Y si bien es como que es necesario hacer un análisis y de tal de por medio, por eso les decíamos como que, uy, ustedes averigüen si es manométrica o absoluta, pues al final si se dan cuenta, la presión 1 y la presión final era la presión 1,01, ¿no? En ambos casos, y eso sí se ha cuidado, como que siempre se mantenga lo mismo, esos dos datos para todos, es precisamente porque entra del ambiente y sale hacia el ambiente. Entonces, como entra del ambiente y sale del ambiente, es presión ambiental. No, sí, se llama así, presión atmosférica. Sí, sorry, presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica, pues precisamente, la que ustedes reciben al fin y al cabo, lo de tablas, es lo de la presión absoluta, ¿no? Y si bien también creo que hay manómetros que como que miden justo esos puntos, si reciben 1,01 es porque es la presión absoluta. Absoluta es la suma de la presión atmosférica y la manométrica. Sí, exacto, la manométrica se sumaba con la atmosférica, mientras que la de vacío se restaban, algo así era, si mal no recuerdo. Entonces sí, bueno, básicamente es eso, pero la presión de los manómetros es presión manométrica, solo que ustedes les dan en tablas, es como que ya está convertido, entre comillas, y ya es simplemente la presión absoluta que ustedes ven en tablas, ¿ok? Eso es como que un poco de la diferencia. Pero sí, entonces lo de verde son los manómetros, y me parece que ya no hay nada más. Sí, 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 es lo que les acabo de decir. Lo que ustedes recibían de tablas es una presión absoluta. Y es justo las mismas presiones que ustedes van a buscar en sus tablas de termodinámica, no las tablas que pueden tener impresas o en PDF. Esas tablas son otras tablas. Esas son las mismas, las tablas que van a usar para ver la presión que ustedes reciben en las tablas que recibieron por correo. ¿Sí? Dos tablas diferentes. Pero sí, a eso me refiero. Creo que no falta nada más. Ah, ya Este, ¿cómo se llama? Está más sencillo. El otro de naranja, que es más largo. Sí, bueno, flujómetro rotámetro, creo que se decía igual. Y de hecho, eso del flujómetro rotámetro netamente mide el flujo volumétrico, ojo, volumétrico, no másico, volumétrico, del combustible, ¿no? Si se dan cuenta, está con la línea que es más oscura, no está con los tubos. Entonces, eso es netamente para medir el flujo volumétrico del combustible. Entonces, ya, eso era como que los sensores. A ver qué me dices. El aire solo tiene una forma de ingresar al sistema, son dos. En sí solo es esta forma, ¿no? Es ese tubo de acá, solo que de cierta manera el ventilador también jala el aire de esta parte, ¿no? Porque, o sea, se ha visto un ventilador, ¿no? Viene el aire como que de atrás y saca hasta el otro lado. Entonces, es un poco, se puede decir que tiene dos, ¿no? Esa es una y esa es dos, pero al final, o sea, cuando ya se vuelve a estacionar y todo, es netamente esta, ¿no? Entonces, bueno, se puede decir que tiene dos formas de ingresar al sistema, una con el ventilador y otra con el tubo hacia secas. Sí, sí, sí. Sí, mejor hay que ver cómo es. El combustible era líquido gaseoso. Creo que es gaseoso. No estoy segura. No estoy segura, la verdad. Creo que era gaseoso. Pero era un flujo volumétrico. Flujo volumétrico también se puede sacar de gases, entonces creo que sí son gases. La varita ploma. Ya. Es que era para que no vean la respuesta, pues, pero sí, ahí está. Bueno, esos eran los sensores que habíamos visto y los componentes, entonces por eso ya están cerrados básicamente los dos primeros temas. Entonces, ¿qué más? Ya, eso es como que algo que suena un poco tonto, pero es necesario como que especificarlo, ¿ok? Nosotros tenemos
la termocúpula, tenemos los manómetros, tenemos el flujómetro, tenemos el velocímetro, pero no tenemos un entalpímetro ni un energímetro, o sea, no hay una manera de calcular necesariamente, o sea, de medir así físicamente, ¿no? Ni la entalpía ni la energía. Y es un poco por eso de que nosotros íbamos a lo que recordando así desde la semana 1, hablábamos sobre definir estado, ¿no? Entonces, como definíamos estado, ya, por ejemplo, con la presión y la temperatura creo que es más que suficiente, y es justo lo que ustedes recibían, por eso pueden fijar estados y hallar todo lo demás, ¿no? No se mide directamente, y sí sé que es un poco tonto, pero de todas maneras tienen que tenerlo bien en claro, que no existe ni un entalpímetro ni un energímetro. Deberíamos considerar, sí, o sea, podrían indicar que sí se puede, o sea, podrían indicar como una consideración de que lo van a tomar así. Es más que todo porque sé que al fin y al cabo, al menos en los cálculos, no eran iguales y es un poco también por las consideraciones que ustedes toman y todo al respecto, ¿no? Creo que ya han hecho ese análisis previamente en el informe de laboratorio que ustedes... Sí, un poco depende de las consideraciones, pero de todas maneras se les puede indicar incluso, o sea, durante el examen, de que consideren así, de que el trabajo de la turbina 1 es igual al trabajo de compresor. Sí, exacto. O sea, teóricamente debería pasar eso, ¿no? Pero al final con los métodos experimentales y un poco por todas las consideraciones que están tomando y todo, es que no se toma. Porque al fin y al cabo, y volviendo aquí al dibujito de acá, es que la turbina 1 está hecha, entre comillas, para que le dé toda su energía al compresor 1, ¿no? Y no hay alguna manera en la que se libere esa potencia, a menos que sea, por ejemplo, pérdidas por fricción, que eso también pasa en la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la realidad pasan bastantes cosas, las consideraciones, las fallas en forma de calor. Claro, también, o sea, la energía que traen las moleculitas, ¿no? También se puede liberar en forma de calor, pero al fin y al cabo es energía simplemente, y parte va a potencia. Entonces, hay bastantes consideraciones que cambian precisamente los valores y hacen que no encaje, ¿no? Pero sí, o sea, mejor considerarlo como una consideración, ¿no? Y de todas maneras como que por la parte teórica un poco es así, ¿ya? Pero al fin y al cabo ya depende de bastantes cosas de lo que pasaba de manera experimental. ¿Qué más? Ya, bueno, eso ya saben que no existe. Lo de los manómetros, aquí está justo, ¿no? La presión absoluta es la presión manométrica más la presión atmosférica, pero lo que ustedes reciben en tablas, o sea, en las tablas que les dan a ustedes de datos, es presión absoluta definitivamente. Luego lo de los termopares, aquí está el dibujito más bonito, ¿no? De que básicamente tienen como que dos laminitas que son de dos tipos de metales diferentes, entonces eso es como que vibran de manera diferente, entonces un poco en base a las vibraciones, es que pues precisamente, ¿cómo decirlo? Miden esa diferencia, ¿no? Entre las vibraciones que tiene cada uno y esas vibraciones se convierten en voltaje, o sea, en corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica luego la vuelven a convertir a algo que significa una temperatura. Más o menos así funcionan los termopares. Existen muchos tipos, si mal no recuerdo, porque esa sí ya estoy un poco oxidada, empieza en termopar tipo J, luego hay tipo K, tipo L, tipo M, creo que hay varios tipos, y básicamente lo que se diferencia entre ellos es como que el rango de temperaturas que pueden medir, ¿no? No recuerdo exactamente cuánto es, porque no, hace tiempo que no lo veo, pero sí, como que más o menos en eso se diferencian, ¿no? Entre cierto tipo y otro hay varios tipos. Pero empieza desde tipo J, si mal no recuerdo. No sé por qué desde tipo J, pero sé que empieza desde tipo J. Dime, Eddie. En teoría tienden a preguntar eso, lo del funcionamiento de cada componente de medición. Mm, no creo, ¿no? O sea, porque eso se ve súper así, a grandes rasgos. Lo hizo Sí, con el manómetro, porque pero... vi Dime, que ni dime. lo mencionaban en los videos. No mucho entraban en detalle en los Claro, exacto. O componentes. sea, esa parte de detalle, si es que les preguntan algo, me imagino que va a ser como así como que netamente de detalle. No hay mucho análisis de por medio tampoco, o sea, cómo funciona esto, funciona así, ¿ya? Más que todo puede ser como que cuáles tienen o cuáles no tienen, o lo mismo con los componentes, entre otras cosas, ¿no? Entonces, creo que va más un poco por ese lado en el que, lo que les podrían preguntar. Bueno, me imagino, por dos. Ujú. Ya, ¿qué más, qué más? Y ahora será como que toda la primera PPT. Ya, regreso. ¿A qué regreso esto? ¿O esto? ¿Me avisas por fin? Ahí, ok. ¿Me avisas? Ya. Este es el primer tema, lo voy a cerrar, de hecho. Entonces, sobre este segundo tema, este era bombas compresores, bueno, los componentes en sí que tenemos.
¿no? Básicamente así como que refrescando un poco, teníamos, y bueno, eso no, eso ya lo expliqué, ¿no? Eso teníamos la diferencia en general, ¿no? Entre compresores y bombas, porque por ejemplo los del otro módulo usan bombas, pero ustedes usan compresores. ¿Por qué? Porque pues, precisamente en el caso de... Ah, no, los otros también usan compresores, ignórenme. Bueno, la cosa es que existen compresores y bombas, ¿no? Por ejemplo, en sus hitos, ya en sus hitos sí ven ustedes bombas. ¿Por qué se diferencia? Básicamente por el tipo de sustancia que ustedes están usando, ¿no? El compresor, ustedes funciona con gases, mientras que la bomba funciona con líquidos, ¿no? Entonces, precisamente, ustedes en el ciclo tienen aire como gas ideal, incluso se les dice que es aire como gas ideal. Entonces, como siempre van a ser gases ideales, pues netamente el compresor, ¿no? Si, no, si utilizaríamos una bomba, se malograría, o viceversa, ¿no? Si usáramos líquidos, en el compresor también se malograría. Entonces, es un poco por eso la diferencia. ¿Qué más? Bueno, ambos aumentan la presión de los fluidos. Esa es como que un poco la diferencia. Ese es un compresor, ¿no? Recuerden que el compresor es el que va hacia sí, hacia abajo, ¿no? Como que lo está comprimiendo, si lo ven de izquierda a derecha, está como que comprimiéndolo, mientras que la turbina va como que expandiendo, ¿no? Como que genera la potencia. Eh, pero bueno, sí ya saben la diferencia incluso de teoría, ¿no? El compresor necesita energía para funcionar, mientras que la turbina la genera. Entonces, por esa parte como que normal. Es un poco lo que les mencionaba, porque es precisamente aplica para el compresor, y me imagino que algún grupo lo debe haber mencionado en algún momento, que es la lubricación, ¿no? En el caso de los compresores, ¿no? Ustedes usan así, es algo así, ¿no? Tienen como unas paletitas. Entonces, esas paletitas están hechas de cierto material. Hay dos materiales, no, esas son las paletas de grafito y hay otra que es la paleta de fibra. En el caso de las paletas de grafito, no requieren lubricación, un poco por el material, no sé muy bien por qué el material, pero eso, la cosa es que en nuestro módulo usamos estas, ¿no? Que son las paletas de fibra. Entonces, también un poco por el material, para que permita este giro, ¿no? Que tienen acá, es que se necesita de lubricación. Y este lubricante, de hecho, creo que hay, sí, no sé si lo habrá mencionado en el video, pero por detrás del módulo hay otro intercambiador de calor que es precisamente para este lubricante, ya que como el compresor aumenta la presión y con ello aumenta la temperatura, el lubricante también se calienta un poco y necesita estar frío o algo así, me acuerdo. Entonces hay otro intercambiador de calor de por medio para precisamente el lubricante. No se habla mucho de ese intercambiador de calor, es como que el misterio, la oveja negra del módulo, pero existe otro, ¿no? Entonces también hay un intercambiador de calor para el lubricante, que está por detrás, y el lubricante es netamente para el compresor. ¿Y qué pasaría? O sea, y este lubricante precisamente es precisamente para reducir la fricción que producen esas aldetitas, ¿no? Al girar precisamente, ¿no? Entonces, de cierta manera, lo que les estaba mencionando hace un rato, es que precisamente acá también pueden haber pérdidas por fricción, no perder energía por fricción, ya que la fricción también es una forma de perder energía. Entonces, es un poco por eso de que se requiere lubricante, ¿no? Eso nada más para mencionar. Y de hecho, de manera física, ¿no? O sea, en físico, en presencial, al fin y al cabo, eso también va a traer error, ¿no? En nuestro sistema en general. Es como para comentar, de ahí, ¿qué más? Bueno, la turbina ya la conocen, como les dije, una es la turbina de alta presión, que es la primera, la que recibe lo que sale de la cámara de combustión, y la otra es la turbina de alta potencia, que es la que genera, y lo genera mediante una correa, básicamente, ¿no? La correa es como que hace girar al generador. Me imagino que ya deben haber llevado física 2, ¿no? Que si ustedes recuerdan más o menos física 2, cuando se daban vueltitas los imanes con las bobinas, es que producía que los electrones se movieran y todo eso, y se produce la corriente y que puede medirse en energía eléctrica, es básicamente lo que pasa acá, ¿no? La turbina, al producir la potencia, sí, exacto, por inducción electromagnética. Entonces, básicamente es lo que pasa, pero mediante una correa, ¿no? Es lo que pasa. La de por atrás, ¿está? Ahí está. Aquí está. Y ya, los intercambiadores de calor. Como les dije, hay dos. Uno, que es un intercambiador de placas para enfriar el aceite. Básicamente el intercambiador de placas es algo así, ¿no? Usa placas, ¿no? En vez de los típicos que nosotros hacemos así con tubitos. Y hay otro que es el primero es el de la cámara de combustión, ¿no? Que si bien no es un intercambiador en sí, se toma como intercambiador de calor. Entonces, de cierta manera, sí tenemos intercambiadores de calor. Pero de todas maneras, o sea, por si las dudas, porque si dicen, no, de repente no es un intercambiador de calor y tal, pues sí también tenemos un intercambiador de calor para enfriar el aceite, ¿ok? Entonces, como componente tenemos ese también. Ya, lo de la cámara de combustión ya les expliqué, que era precisamente ese dibujo, qué es lo que pasa realmente, qué es lo que suponemos, y ya será lo de apodos. Un poco por el tiempo. Ay, me voy a quedar. Esos son los ciclos. No voy a explicar tanto como que cada ciclo, ¿ya? Porque creo que eso sí ya lo conocen. Como que es
lo que vemos en teoría. Existe el ciclo real, ¿no? Que precisamente tiene el compresor, la cámara de combustión, la turbina, que es como que en resumen nuestro módulo, y justo aquí es, lo que pasa es que esta turbina tiene como que dos trabajos, entre comillas. Esa turbina, así cuando la vemos así, hay una parte de que se va hacia el compresor y otra parte que se va hacia lo neto, que no que es lo que produce. Y este es mayor, ¿no? Este es mayor que esta, que simplemente le da como que una partecita del compresor. Entonces, precisamente entre estos dos flujos de trabajo, que al fin y al cabo, como ese es mayor, al restarlo produce un trabajo neto como que hacia ese lado, se han dividido, entre comillas, en nuestro módulo. Entonces, es como que la parte 1 y esa es la parte 2, y de hecho esa es la turbina 1, que es la turbina de alta presión, y esa es la turbina 2, que es la de alta potencia, y es un poco por eso de que lo tenemos así dividido. La cámara de combustión lo tomamos con las mismas consideraciones de intercambio de calor. Sí, exacto, depende de cuál objetivo sea, ¿no? En el objetivo al que tenías que tomar como intercambiador de calor, pues ahí sí. Exacto, así lo plantean en la guía. Entonces, depende de sus objetivos, ¿verdad? Que aquí no están subjetivos. En la siguiente idea pues están subjetivos. Entonces, había un objetivo en específico en el que debían tomarlo así, pero para el de las integrales y todo eso, ahí no. Entonces, por ahí como que variaban un poco las cosas. Pero en el de las integrales y todo eso, aparte de que muy probablemente no venga, no es necesario ningún balance en específico, porque incluso en la guía les daban la fórmula, ¿no? Entonces, por esa parte creo que es normal. Bueno, entonces básicamente este es el real. Recuerden que este es un ciclo abierto, ya no es cerrado como lo que normalmente vemos en teoría, sino que el punto 1 y el punto 4, que es donde comienza y termina, son diferentes, ¿no? Un poco por eso es que se dice que es abierto. A ver, espérense, quiero ver algo. Ya, entonces, ¿qué más? El ciclo de Brighton, como les decía, bueno, como deben haber sabido de cuando estaban haciendo los cálculos, esos es más o menos los procesos que tienen en el intercambiador, el ciclo de Brighton. En este caso tienen dos intercambiadores de calor, ¿no? Que es un poco más parecido a lo que normalmente se ve en teoría, pero recuerden que ese es un ciclo ideal, ¿no? Entonces, como todo ciclo ideal, su eficiencia va a ser mayor que la del ciclo real, ¿no? Que en general es el que nosotros estamos analizando. Entonces, bueno, en general es eso lo que necesitan saber. Esa es la eficiencia del ciclo de Brighton, que eso también se las dan en la guía. Les recomendaría que si lo apunten en un formulario o algo así. La consideración de trabajar en autosostenibilidad implica un flujo másico estacionario. No necesariamente por ser autosostenible, pero sí, o sea, por ser un ciclo de por sí, todos los componentes comparten el mismo flujo. Y de hecho hay un poco de cambio por esa parte de la cámara de la combustión, y eso también te va a traer error. Hay un montón de cosas que te traen error en ese módulo. Porque, como les dije, en la cámara de combustión hay una reacción de por medio, y también viene, aunque sea chiquito, un poquito de combustible, y el combustible tiene como que su propio flujo másico, ¿no? Entonces, como viene con otro flujo másico, al final hay como que algo medio extraño, ¿no? Que al fin y al cabo no puedes realmente asumir que lo que sale es aire, netamente aire, porque hay un poquito más de cosas, pero se toma que sí, ¿no? Entonces al final, como tomas que sí, es una consideración válida para lo de los cálculos y todo eso, hay error y ya, bueno, eso se analiza en el análisis de error, pero es como que la única cosa que se puede hablar sobre el flujo másico entre todos los componentes, pero normalmente sí, o sea, sí comparten todos, y es lo que se asume que sí. Pero no necesariamente es porque sea autosostenible, por esa parte de compresión de turbina, no. Es netamente por ser un ciclo que funciona de manera estacionaria, que creo que se relativa poco de eso, ¿no? Bueno, ahora tengo acá, si quiero ver. Ah, ya lo tengo aquí, ya, bueno, eso lo explico un ratito, sobre lo de estacionario. Pero ya, entonces estaba en lo de ciclo de Brighton. Recuerden, esas son las fórmulas de ciclo de Brighton, les recomiendo apuntarlas, ¿no? No recuerden que no pueden usar como que toda la información de su informe, por ejemplo, en el examen, porque obvio sería plagio. Entonces, ténganlo en cuenta. Uy, ¿qué pasó? Ya bueno, ténganlo en cuenta, apúntenlo a algo así. Pueden usar como que netamente sus tablas termodinámicas de toda la vida, su formulario, pero no su informe, por ejemplo, ¿no? Donde me imagino que están esas fórmulas. Pero bueno, esa es la fórmula de la eficiencia del ciclo de Brighton. Es algo bastante específico. Creo que sí saben como que qué significa cada punto. De hecho, el K tiene un valor en específico. También creo que está en la guía. Era 1.4, creo, si no me recuerdo. Entonces, eso. Esa K es constante en cualquiera de los 5 puntos. Sí, o sea, recuerda que cuando hablábamos de eficiencias, se analiza todo el ciclo en un conjunto. Y en general, esta K relaciona al CP y al CB del aire. Entonces, como sustancia, siempre va a ser la misma sustancia, entonces, pues sí, siempre es la misma relación constante para todo el ciclo.
Y recuerda que se analiza de forma de ciclo, ¿ah? No es que sean 2 puntos con respecto a los que tú tomas. Y es un poco por eso esta RP, que es relación de las presiones, solo se toma la presión 1 y la presión 2, más que todo porque el cambio más drástico y el cambio importante de presiones que ustedes tienen es en el compresor, ¿cierto? Entonces, el compresor precisamente era esta presión 1, presión 2, que hacían ese cambio. Es un poco por eso que se toman las presiones, pero no significa que solo estoy analizando el proceso 1-2. Estoy analizando todo mi ciclo ideal de Brighton. Y el ciclo ideal de Brighton netamente se basa en esta diferencia de presiones. No tiene que ver un poco la justificación de eso con lo que vimos en eficiencias isentrópicas, ¿no? Con los ciclos ideales, que por qué tomaban esas dos presiones y tal. Pero básicamente esto analiza todo mi ciclo al fin y al cabo. Ese pedo es el estado final. No, no es un estado final, es un estado inicial. Es mi estado 1 y mi estado 2 del ciclo que ustedes reciben de datos. No creo que no tengo los datos solamente. O esto, aquí está. Esta presión 1 y esta presión 2, estas dos presiones las ponen acá y ya, ahí sale su eficiencia de ciclo de Brighton. En esta parte, en realidad, no había mucho cálculo, es como que simplemente reemplazar los datos directamente de su tabla. Entonces, por esa parte, como que pasa todo bastante tranquilo, ¿no? Esta eficiencia era súper fácil de calcular. Entonces, K se halla con el CP y CB promedio. No, no es en todos los puntos. El K se mantiene constante siempre, es 1.4. Me parece que es 1.4. Se voy a abrir la guía. Pero bueno, mientras abro la guía, Joaquín, ¿cuál era su pregunta? Sí, que ese dato de que todas las etapas del ciclo son reversibles es para ayudar al sacar la entropía generada. ¿De que todas las que, disculpa? Que todas las etapas del ciclo son reversibles, ahí dice. Eso más se aplica a la entropía del ciclo, ¿no? Recuerda que eso es netamente sobre el ciclo ideal, ¿no? Entonces, como es, como es lo del ciclo Ya. ideal, ahí sí, ¿no? Pero recuerda que eso no aplica para lo del ciclo real que tenemos, es netamente para hallar Ujú. la eficiencia, y al fin y al cabo lo único que necesitas de ahí es la fórmula de eficiencia no, claro, la eficiencia ideal, del ciclo ideal que tienen ahí. Entonces, por esa parte como que tranquilos. Muy bien. Y disculpe, por etapas del ciclo, ¿a qué se refiere exactamente? ¿A cada estado? ¿A cada componente? ¿Qué etapas? Ah, a cada estado, sí, a cada estado se refiere. Ah, bien, Pero así gracias. le tengo que hacer con la fórmula, ¿sí? Sí, eso. Dime, Edith. Sí, una duda. Mencionaste que el ciclo de Brighton, la eficiencia iba a ser mayor que en el ciclo real, ¿verdad? Pero mencionaron en los Sí, videos que en en el el ciclo modo de de ser. Brighton, al ser cerrado, la cantidad de oxígeno tiende a reducirse y por ello que el proceso en algún momento, la eficiencia va a ir reduciendo y el proceso se va a detener en algún momento. No sé qué tanto tiene que ver Bueno, con lo en de que la conclusión, en el eficiencia video mayor o menor. mencionaron, mira, que la eficiencia iba a disminuir en el ciclo de Brighton. O como nosotros hallamos en un determinado tiempo, en un instante, es mayor. En general, y al menos lo que yo también tengo entendido, es de que la eficiencia de un ciclo ideal en el que precisamente, y ya voy a mostrar un paciente nuevo, lo que ustedes tienen en un ciclo ideal, que, bueno, es reversible, y esto viene por los colores de Carnot, es de que esa eficiencia se espera, al menos, de que vaya a ser mayor que la eficiencia del ciclo real. Y eso se debería cumplir, pero pensaba que tu pregunta iba más porque en la parte teórica, o sea, digo, en la parte del informe que ustedes hacían, siempre salía al revés, ¿no? Entonces, o sea, todos estaban en desorden entre la de Carnot, no, la Carnot, no, la ideal con la de, o sea, la de Brighton con la real, siempre le salía como que al revés, pero era Sí, un poco más que todo orientada a las consideraciones y análisis de error, más que por eso que me mencionas. No sabía en realidad, no tengo idea de a qué se refiere, pero, o sea, yo me rijo más que todo por lo de los corolarios de Carnot y lo que vemos en teoría, ¿no? Que es que precisamente como un ciclo ideal es reversible a comparación del ciclo real, pues precisamente se espera de que la eficiencia sea mayor, no por lo que dice Carnot. Pero ah, sí, bueno, ok, entonces es por los errores, por lo que supuestamente acá contradice lo que nos han enseñado, porque no la estoy eficiencia sale contra. mayor en el laboratorio. Ah, ya, sí, sí, exacto. No es por lo que te han enseñado, ya es por lo que es simplemente, pero sí, exacto. ¿Qué les voy a mostrar? Ah, ya, la presión, sí, la presión 1 y presión 2 es presión 1 y presión 2 de lo que les dan de datos. Y aquí está, si era 1.4 y K siempre se va a mantener como 1.4. Entonces al final su fórmula queda algo así, ¿no? Entonces simplemente ustedes
para hallar la eficiencia de Brighton tenían que dividir las presiones, reemplazarlas acá, elevarlas a este factor, ya que este factor siempre se va a mantener constante, y esa es su eficiencia del ciclo de Brighton, de que es un ciclo. Y sobre los datos, la guía, no estoy segura si la pueden consultar, creo que no, pero de todas maneras como que mejor pónganla en un formulario, porque un formulario sí sé que pueden llevar, y su tabla termodinámica también la pueden llevar, no pueden revisar su informe sí o sí, no lo pueden ver. La guía no estoy segura, creo que no, me esperaría que no, porque acá hay también bastantes cosas de teoría, por ejemplo, que no podrían ver, pero de todas maneras como que las fórmulas al menos sí apunten en un formulario, creo que eso les puede ser. ¿Qué presiones se eligen? Había 4 estados, presión. Sí, exacto, presión 1 y presión 2, tal y cual como lo dice, presión 1 y presión 2 son las que se toman. Precisamente porque, exacto, es el mayor cambio de presión. Y recuerda lo que habíamos visto en eficiencias isentrópicas, ¿no? De que nosotros calculábamos entre cierto margen de presiones, un poco por eso del cambio drástico que hay de presión. Entonces, justo lo que analizamos es el compresor, ¿no? Entonces, básicamente la misma justificación. ¿Y qué más? Bueno, las eficiencias son estas, ¿no? Eso creo que ya lo saben de teoría. La de Carnot, también saben la de Carnot, ¿no? Creo que eso también es de teoría. Creo que no se llegó a explicar mucho, por ejemplo, en las asesorías y tal, pero sé que ustedes saben hallar una eficiencia de Carnot. Si bien tampoco está dentro de los objetivos, ustedes lo saben hallar. Entonces, por si acaso también apunten la fórmula, ok, simplemente, solo porque sí, apunten también la fórmula del ciclo de Carnot. El uso de casos, los señales, tiene que estar de este K. O sea, esa acá es la fórmula, ¿no? Puedes decir, esa es la fórmula para la eficiencia del ciclo de Brighton. Sabemos que K es la relación de coeficiente de calores específicos, la presión y volumen constante para el aire como gas ideal. Esto, como es la misma sustancia, se mantiene, es 1.4 y lo reemplazas y la relación de presencia. No sé qué tanto se tiene que citar, justificar, porque es una fórmula que simplemente ustedes les dan. Si deseas como que lee más a fondo esa parte de la guía, ¿no? Te explican de repente como que al final simplemente la eficiencia te dan como que esa es la relación, úsala, ¿no? Porque hay bastante teoría de por medio que no se ve en el curso. No sé si lo verán en otro curso, al menos los que llevan más a fondo esta carrera, pero sí, pues no, ahí queda. No, si quieres puedes mencionar que la sacaste de la guía, ¿no? Pero yo diría que sí es algo que se espera que, no sé si se lo sepan, ¿no? Al menos, pero que trabajen con eso. Es algo que se les da directamente. Pero sí es. ¿Qué más le estaba diciendo? Ya, bueno, lo de Carnot, ustedes ya saben ayer Carnot, entonces no voy a explicar mucho al respecto. La eficiencia, como que sí, por casualidad, como que apunten todas las fórmulas que tengan de un ciclo de potencia para las eficiencias. Y ya, bueno, esos eran los 3 ciclos que tenemos, ¿no? Ya les expliqué. Y eso ya es todo sobre esta, y ya, sobre esta. ¿Qué tengo acá? Ya, eso es como que el resumen de las fórmulas, porque yo les estaba haciendo como que repaso. La real es esta, ¿no? Que ustedes ya la saben hallar, esto ya saben cómo se halla, cuál es el trabajo neto, cuál es el calor de entrada. El ciclo de Brighton es simplemente esa fórmula, ya les dije, es con la presión 1 y la presión 2, lo dividen y la ponen y ya está. Y los objetivos, a ver si los objetivos. Objetivos, entonces. Justo en esta asesoría era de balances de energía, si no recuerdo, entonces es como que recién van a ver balances de energía, es poco amplia. Entonces, esto es balances, ¿no? La potencia, balances. La potencia de las turbinas también son balances. Flujo de calor absorbida en la cámara de combustión, ese es el que les decía que es como cuando se toma como intercambiador. Eso también es un balance. De comparar el flujo de calor absorbido en la cámara de calor de combustión, bla, bla, bla. Esto sí es como que cuando se asumía que era real, ¿no? Y era con las integrales que se ven en la siguiente, en la siguiente diapositiva. Y la eficiencia térmica, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Bueno, en el pasado, lo que acabamos de ver de eficiencias, ¿no? Entonces, básicamente todo, y como se dan cuenta, la mayoría era balances, entonces esto es como que las fórmulas de eficiencias, y eso es lo de balances. No voy a hacer gran énfasis en esto, porque yo sé que ustedes ya saben, son expertos, recontra expertos, incluso luego de su ITO 3, en hacer balances de energía. Ya saben cómo es como que cada uno cómo cambia para cada componente, cómo cambia para cada consideración. Ya sé que ustedes lo saben. Si han llegado a este punto es porque lo saben. ¿Cuál sería el queen de mi sistema? Ah, que no lo han visto. En su trabajo. Espérate. Era el calor que absorbía el aire, si no me recuerdo. Espérate. Lo voy a explicar en la segunda parte de la asesoría, pero me parece que sí era el calor que absorbía el aire, ¿cierto? El que sería con un balance, no el que hayas con
con las integrales y todo eso, ese no. De todas maneras, por si las dudas, lo vamos a ver en la última diapo que tengo ya, pero por el momento es eso. Dale, dale. Entonces, bueno, balances. Balances ya lo conocen. Lo que se voy a hacer énfasis en esto es estacionario, que sé que también lo conocen, pero de todas maneras, por si acaso, y simplemente lo dejaré por si acaso, lo voy a especificar, ¿no? Empieza acá en cero, ¿no? Por ejemplo, supongamos que es temperatura. Entonces, cuando tú empezabas midiendo, bueno, temperatura es un poco irreal. Bueno, la cosa es que, en general, ignoren estos numeritos. Cuando pasas en el tiempo, la cosa es que algo estacionario es cuando se vuelve así, constante en el tiempo, ¿no? Cuando empieza a ser esta línea, una línea recta, y de hecho cuando se mantiene recta en el tiempo, no es como que estoy así como en la escalera y cada parte está estacionario, no. Cuando digamos que esto ya se mantiene estacionario por siempre, esta parte es estacionario, ¿ok? No, no esta parte sí es otra historia porque siguen habiendo variaciones en el tiempo. Eso más que todo, creo. Los estacionarios creo que ya saben también, ya han resultado bastante que es el concepto de estacionario, que se mantienen propiedades constantes en el tiempo. Y pues precisamente un poco al respecto de eso, todo esto de compresores, bombas, bueno, bombas no, compresores, turbinas y el intercambiador de calor, cuando lo consideran como estacionario, es un poco por esto, ¿ya? Relacionado a la medición. Y aplicándola un poco al funcionamiento que habíamos visto hace un momento, es que pues precisamente tú cuando prendes la máquina y esperas un rato mientras el ventilador hace su magia y hace que el sistema sea autosostenible y todo eso, pasa cierto tiempo, ¿no? Que precisamente digamos que ese sea alguna de las propiedades, pues va a ir cambiando todos estos datos hasta que recién se vuelven estacionarios. Y creo que es una consideración que no sé si se les menciona cuando se les envían los datos, pero es algo que ustedes deberían tomar, que los datos se les dan precisamente cuando los sensores han llegado a esta parte estacionaria, ¿no? Cuando ya no van a variar nunca más. Si hubiera alguna variación luego de esto, significa que aún no ha llegado a un estado estacionario. O sea, bueno, pueden haber como que algunos datitos, ¿no? Como que va por aquí, así, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Pero sigue como que esta línea, ¿no? Están orientados a esto. Pero digamos que hay un dato que está para acá, y luego otro dato que está para acá, y luego aquí recién siguen siendo puntitos, es que aún no ha sido estacionario, ¿no? Entonces aún le faltaba como que al que midió los datos esperar hasta que llegue a estacionario, y esta parte es lo que a ustedes les llega como tabla, les llega la parte estacionaria. ¿Ok? Recuerden esto, estacionario es un poco debido a que el módulo se... El proceso, bueno, sí, exacto. En lo de autosostenibilidad es un poco por esa parte, ¿no? Porque mientras está prendido el ventilador, es que precisamente está como que cambiando todas esas cosas hasta que llega el momento en el que todo se hace estable, pero más que todo rígete por esa parte, ¿no? Por el concepto estacionario que se tiene en general, ¿no? Cuando las propiedades ya no varían en el tiempo, y por propiedades me refiero a lo que están midiendo, no los sensores, es un poco por eso que ahí es cuando recién se toma lo estacionario. ¿Ok? Entonces, es un ciclo abierto, recuerda que lo que tienes es un ciclo abierto, no es un ciclo cerrado. En ningún momento el aire que termina vuelve, ¿no? Entonces, es un ciclo abierto. Pero de todas maneras sí es un estacionario por eso mismo, ¿no? Porque se mantienen constantes en el tiempo. No necesariamente tiene que ser un ciclo cerrado para que sea estacionario. Solo que los ciclos cerrados siempre son estacionarios, y eso como que es mucho más claro porque al fin y al cabo como que cumple la vueltita y las propiedades se mantienen. Pero en este caso, al menos en el tiempo, creo que sí se ve, ¿no? Que, o sea, se imaginan, ¿no? Cuando ustedes están midiendo así con un sensor o algo, va a cambiar hasta que se mantiene estable, y ustedes recién van a tomar el valor cuando se mantiene estable, ¿no? Entonces, más o menos por esa parte. ¿Qué es la curva roja y azul? Ah, no, 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 era un ejemplo random. La cosa es como que la forma, ¿no? Cuando se mantiene estable en el tiempo, eso es lo estacionario. No, no es un valor en específico, es como que una tabla que saqué en internet. Súper raro. Pero es el concepto estacionario, ya lo estacionario es que se mantiene constante en el tiempo. Si hay alguna variación después, es que aún no es valor estacionario. Falta algo hasta que llegue a estacionario completamente recto, eso es estacionario. No, al menos de manera gráfica, para que lo vean. De ahí balances, que esto ya lo saben hacer ustedes, por ejemplo, en una turbina, cómo son balances en la turbina, creo que ya lo saben hacer. Depende mucho de las consideraciones, le vamos a iniciar las consideraciones. Esos eran los datos que esos de cuando recién los recibían y no sabían usarlos. Ya saben usar los datos, ¿no? O sea, sí saben cómo están divididos y todo, esas alturas, me imagino que sí. O hay alguien que aún no sabe dividirlos, o sea, cómo se leen esos datos. Para repetirlo en todo caso. Tienen privado si tienen roche, o si no recuerdan, no sé. Dime. El error posterior de tonto. Ah, jajaja. El porcentaje de rotámetro es entre 100. Entre 100. Sí, sé que eso, me imagino que en algún lado lo dice, no sé si en la guía, pero se toma sobre 100.
Porque sí, recuerdo que también como que nunca me mencionaron, pero se toma solución. Sí, sí, me mencionaron. No lo dicen, ya bueno, X, pero se toma solución. En todo caso, ahora ya lo saben y ya están listos para tomar la solución en su vida. Y es más que todo para el flujo másico de combustible. Ok, me está diciendo que lo repita, lo voy a repetir. Voy a hacerlo con cuadrados, ¿ya? Una vez. A ver, sí, ya. Entonces, esta parte de naranja es la parte del aire, ¿cierto? Aire. ¿No? Entonces ustedes tenían 5 puntos, ya saben cuáles son esos 5 puntos, los expliqué en un inicio. Entonces esos 5 puntos ustedes tenían su presión, que se ve así en horizontal, y la temperatura, que también se ve así en horizontal. Las unidades, bueno, ya están las unidades. Luego digamos que tenemos como que otra subtabla, entre comillas, aquí, ¿no? Que estos dos datos así se leen juntos, que es la velocidad del aire, que es precisamente la que mide el velocímetro, y otra como que mini tabla aquí abajo, o bueno, 3 mini tablas, ¿no? Así, así y así. Y esta parte de azul es todo lo que está relacionado al combustible. Combustible. ¿No? Y el combustible tiene precisamente el porcentaje de rotámetro, que se lee sobre 100, la presión del combustible, que, bueno, está en bar, y la temperatura del combustible. La velocidad del aire no cambia, ¿verdad? No, o sea, se supone que no. Creo que ese dato netamente lo usaban para hallar el flujo másico en un comienzo, ¿no? Y de todas maneras, el flujo volumétrico puede cambiar, ¿no? Y creo que está un poco relacionado a la velocidad. No estoy segura si la velocidad va a cambiar necesariamente, pero lo que no va a cambiar, y precisamente para lo que uso este valor, es para hallar el flujo másico, ¿no? Entonces, esto es lo que no va a cambiar. Sí, sí, sí. O bueno, en realidad sí cambian, ¿no? Un poco. Recuerdo que había un grupo que como que hizo el cálculo para cada uno, y incluso yo varias velocidades. Entonces, un poco para energía cinética, recuerdo bastante ese grupo. Pero, y sí le salía diferente y un poco variaba, pero al fin y al cabo, lo que ustedes le dan con este dato, eso es lo que van a mantener constante para todo lo demás. No, o sea, en términos experimentales sí va a cambiar, de hecho va a cambiar, la energía cinética también va a ser súper chiquita, pero va a cambiar. El flujo másico, por ejemplo, con eso del combustible también va a cambiar. Ya saben, todas las consideraciones que hay por medio. Pero bueno, eso es cómo se lee la tabla. No sé si para la persona que me preguntó por privado te quedó más claro de cómo se lee. Sí, ok, entonces. Ya, eso era lo de la data, luego que vamos por acá. Bueno, eso es de balances, ¿ok? Entonces creo que balances no necesito repetirlo, entonces eso es balances. Ya tenemos info de un solo estado de combustible. Sí, porque es lo único que tienes. De hecho, o sea, si tienes acá, el combustible es lo único que reacciona es en esta parte. O sea, todo este caminito son como que valvulitas que controlan qué tanto combustible quiero que entre, pero lo único que reacciona es acá. Y al final esta parte del combustible va a ir justo para esto último, que es lo de la cámara de combustión. Y acá, por ejemplo, ves, ¿dónde está? Acá TG, es el único dato, en la única parte donde creo que se usa ese dato. Creo. A ver, creo que para el flujo másico también había algo, pero no me acuerdo si era eso. Uh, ya, bueno, aquí también usaban la PG. Entonces, si simplemente se usa ahí, creo que es lo único que tienes que hacer. No es si es como que netamente un estado, porque básicamente solo hay un estado, o sea, no cambia el combustible en ningún lado. Simplemente llega, hace su reacción y, entre comillas, desaparece porque no. Bueno, aparte de que es una reacción de combustión y se va a convertir en otra cosa, nosotros estamos considerando de que no va a pasar, no pasa esa parte del resto de los restos, ¿no? Los productos de una reacción de combustión. Ya bueno, esa balances, ya terminamos. Y eso sí lo hizo súper rápido, ya porque ya nos queda muy poco tiempo, y lo otro creo que es un poco más importante. Ya será como que repaso, fórmula, los objetivos, los datos, la cámara de combustión, ya lo expliqué, creo. Eso, mejor eso no lo explico ya, porque eso creo que ya no lo vamos a usar. Entonces, es exactamente de cómo se usaban las entalpías, las integrales. Podemos hacer la PPT. ¿Cuál PPT? Esa PPT, o no se ve. Sí se ve, sí se ve. Sí, era aplicar esa fórmula, entonces, sí, nada más. La 9. Ah, ya. O sea, estoy mostrando de que entra para acá entra el combustible, nuestra flechita naranja, para acá entra el aire, que es lo verde. Bueno, lo voy a explicar rápido, ¿no? Entonces, aquí entra el GLP. Bueno, se queda doblecito ya. Bueno, ese es el P, por aquí entra el aire, y aquí en realidad salen productos, ¿no? Si mal no recuerdo, qué error, no recuerdo mucho de química, era
del aire solo reaccionaba el nitrógeno, ¿no? Porque las demás eran como que sustancias inertes o algo así. Entonces, esto más el GLP, que en realidad se dividía, o era el oxígeno. Espérense, mejor, está abajo, para no sufrir, aquí está. Oxígeno. Era el oxígeno, sí. El nitrógeno era al revés. El nitrógeno era una sustancia inerte y por eso no reaccionaba y solo reaccionaba el oxígeno. Sorry. Entonces ya, ese era el oxígeno, eso es, entre comillas, el aire. Eso es lo del GLP, que como estábamos diciendo, solo tiene, en mayoría, dos componentes, en realidad tiene más, pero como tiene dos componentes, pues es lo que se ve acá, y reaccionan y tienen como productos el CO2, el agua, y si quieren verlo también, el calor que sale de la reacción exotérmica. ¿No? Ojo que este es el calor de la reacción, pero de todas maneras hay cierto calor que se pierde, ¿no? Hay un calor que se pierde al ambiente, que bueno, eso ya lo pueden analizar luego, ¿no? Como que pensándolo internamente. Hay otro calor que se pierde de todas maneras por la reacción, ¿no? Que es el que se pierde en el ambiente, muy aparte de lo que se genera de la reacción. O sea, ya, bueno, eso ya lo pueden analizar luego. Y ya, bueno, esos son los productos, no más el calor. Entonces, eso es más o menos lo de la reacción. Y, ¿qué más? Ya, bueno, eso era netamente para la fórmula. Si era simplemente aplicar la fórmula y el cómo ver cada CP era integrando aquí y luego integrar acá y bueno, todo eso. Pero ya eso no lo van a ver, entonces no, creo que no, esa además puedo explicar. Y al final tenían esas dos fórmulas, ¿no? Entonces, por si acaso, me imagino que las pueden escribir, ¿no? No les da mucho tiempo, pero no sé qué tanto las vayan a ver. Esto es el balance que a ustedes les quedaba para el objetivo de acá, el objetivo de flujo de calor absorbido por el aire en la cámara de combustión. El balance les debería haber quedado algo así. Mientras que este es el otro calor, ¿no? Tenemos dos calores, es lo que absorbe el aire y eso es lo que produce mi reacción al fin y al cabo. Entonces, es un poco por esas dos cosas que tiene. Dime, Eddie. En la guía no dice, pero creo que ese calor de combustión se multiplica por 1000, o me estoy equivocando. Sí, o sea, tienes que tener bastante cuidado con las unidades. No recuerdo exactamente qué pasaba, pero había, creo que las entalpías. Aquí está, eso está en mol. Entonces, ustedes normalmente trabajan para lo otro, un kilomol. Entonces, es un poco por aquí que debía cambiar esas de las unidades. Pero sí, había algún cambio por ahí por mí. Creo que eso ya se ha grabado cuando ustedes les informen. Pero sí, o sea, analicen las unidades y con eso ya van a estar tranquilos. Ajá, entonces ya eso era lo de la cámara de combustión. Creo que por aquí no hay nada más. Y ya, bueno, eso lo hagamos súper rápido. Entonces ya esa era la primera parte y espérense, voy a pausar un ratito, quiero ver en qué se quedó acá. Ya, vamos aquí. Ya, entonces ya voy a cerrar esto y vamos con la última, que es así como que solo voy a mostrar el inicio y después voy a parar la grabación. Que es, pues, eso fue lo del año pasado, ya, o sea, me pasaron como que una diapo de este ciclo, pero no la llevaba revisando bien. Entonces, lo que van a ver más abajo es lo del ciclo pasado, va a ser como que fantasma para ustedes. ¿De qué trata Hito 4? Les van a dar un set de datos, con un poco de contexto muy probablemente, pero la cosa es que tienen que analizar ese set de datos. Les invito a usar ustedes el análisis teórico, que ahorita vamos a ver como que a grandes rasgos, pero les invito a hacer el análisis teórico, y básicamente va a ser sus cálculos. Creo que hoy día ya les dijeron que van a hacer una parte de, o sea, la parte teórica la van a ver como un quiz, que vale 6 puntos, mientras que la parte de cálculos la van a ver como que el hito en sí, que vale 14 puntos, ¿cierto? ¿Me lo pueden confirmar? ¿O ya les dijeron eso? Sí, ok. Entonces ya, bueno, precisamente eso, ¿no? El análisis teórico es básicamente como que lo que hemos visto ahorita, ¿no? Todo el repaso de ese teórico y un poco de cómo funcionan cada componente, algunas consideraciones. Bueno, ahorita cuando veamos consideraciones también vamos a ver el análisis que hay detrás de eso, también puede venir, ¿no? Porque creo que es parte de teoría, ¿no? Un poco de lo de balance, bueno, balance no tanto, o quizás sí. Bueno, todo lo que se imagine que es teoría, que está detrás de este laboratorio, ¿no? Lo de módulo 2, un poquito de módulo 3, ¿no? El principio de módulo 3 para lo de eficiencias, lo de componentes, el cómo funciona al fin y al cabo toda mi máquina, eso es como que la parte teórica. Y la parte de cálculos es, pues, los cálculos que ustedes hacían para su informe, los balances que tienen que hacer, el calcular en sí mismo las eficiencias a partir de sus datos, esa es la parte como que de cálculos. Lo de la guía, esto sí me lo sigo preguntando, no sé si, creo, me imagino que no se puede usar, supongamos que no se puede usar, entonces, por eso les recomiendo como que tener un formulario, apunten las fórmulas importantes de la guía. El informe, obvio, no lo pueden usar, no lo vean, y esto sí apelo como que a su honestidad propia, ¿no? Como estudiantes y como futuros ingenieros, como futuros profesionales que se van a formar para esto, me imagino que no van a estar viendo su informe en pleno examen. Sé que igual como que se les evalúa a ustedes frente a en un Zoom y no se ve tanto qué están haciendo,
De todas maneras, los JPs, al menos los que vayan a estar, sí van a estar mucho más atentos esta vez porque aquí sí tienen algún material específico que ver, pero confíen en ustedes, chicos, ¿ok? No, que no van a ver su informe, y la guía sí no sé, pero el informe al menos no, ¿ok? Y bueno, las tablas, esto sí lo pueden usar. Tablas y formularios, sí estoy segura que sí. El informe, obvio no. La guía, me imagino que no, no estoy segura, pero me imagino que no, mejor prefiero el formulario. Y esto era un poco por lo que pasó en mi ciclo, pero esta vez como que con el quiz esto ya no va a ser tan específico. Ya, bueno, aquí en repaso como que lo que hice, voy a preguntar en por la guía. ¿Guía? Ok, voy a preguntar. Pero de principio me imagino que no, pero ok, voy a preguntar el resto. Ya, de la guía, esto, aquí básicamente les hice un repaso, ¿no? Como que teníamos ciclos, que sostenían sus eficiencias, que estos, los estados que pasaban en cada uno. Esas eran como que las fórmulas en resumen. Esto es todo lo del aire era para hallar el flujo másico, la densidad del aire. Eso sí es necesario que lo apunten, creo que por arriba me lo mencionaron. Es necesario que lo apunten, ¿no? Porque en sí, en todos los balances, lo que ustedes ven es pues en base al flujo másico de aire. Como les dije en la asesoría Pareto 3, los flujos máxicos son súper importantes. Entonces, sí, apunten esa fórmula definitivamente. La del combustible me imagino que también. Lo de los calores, como les dije, esta parte de las entalpías y todo eso, no sé qué tanto, pero por si acaso, ¿no? Creo que no sabe más. ¿Qué dice? El punto 5 es la parte de escape de gas. Del aire, sí, del aire, ¿no? Y eso es a lo que llegaba al generador, ¿te acuerdas? Del otro dibujito, ese es otro dibujito que está en la guía, pero el otro dibujito que vimos que estaba más completo, aquí viene el generador y esto ya se disipa resistencias, a menos la energía, ¿no? Entonces, pues sí, se puede decir. Es un ciclo abierto, como puedes ver, ¿no? Entonces, por esa parte un poco. ¿Qué más? Ya son las fórmulas. Y bueno, terminamos con esto, ¿no? Que es la fórmula que les acabo de mencionar. Como les dije, el K es constante, es 1.4. La relación de presiones es netamente la presión 1 y la presión 2. Y ahí quedamos con la grabación, ¿ok? Para ti que sabes de la grabación, sorry, pero aquí tengo que parar. Entonces, voy a dejar de compartir un ratito, porque si no me pierdo. Entonces, ahí paramos con la grabación.